Flotabilidad. Si has sacado un objeto sumergido en el agua, conoce los efectos de la flotabilidad. En esta diapositiva se puede observar una especie de submarino que está siendo utilizado para levantar rocas del fondo marino. Si usted ha tenido la oportunidad de levantar rocas o algún objeto pesado en la superficie terrestre, se dará cuenta que esa roca presenta un peso o una masa que, si está sumergido en un fluido, muy seguramente parecerá que pierde peso. Esta diapositiva es un claro ejemplo de lo que significa flotabilidad. Si la señora tuviera a la niña en la superficie terrestre, muy seguramente tendría dificultad para levantarla simplemente con la yema de sus dedos, pero el fluido hace parecer como si la niña hubiera perdido el peso de su cuerpo. Todo objeto, pesado o no, presenta las mismas características si se encuentra dentro de un fluido. La flotación se puede entender como una fuerza o como un conjunto de fuerzas que actúan sobre un objeto sumergido. En esta diapositiva se puede observar las fuerzas que actúan sobre ese objeto sumergido dentro de un fluido, que para el caso es una tortuga marina. La diapositiva muestra todas las fuerzas ejercidas por el fluido sobre el objeto sumergido, las cuales se indican con las flechas negras. Las flechas negras presentan diferentes tamaños que van de acuerdo con la magnitud de esa fuerza. Si ustedes observan, las flechas de abajo presentan una mayor magnitud, lo que quiere decir que a mayor profundidad, mayor es la fuerza ejercida por el fluido sobre el objeto. En cambio, en la parte superior de la tortuga se encuentran las flechas más pequeñas, indicando que a menor profundidad, menor es la fuerza ejercida por el fluido sobre el objeto. Como las dos fuerzas que se encuentran a los costados de la tortuga son idénticas, se anulan teniendo en cuenta solo las fuerzas que se encuentran bajo la tortuga y sobre la tortuga. En la siguiente diapositiva se observan las fuerzas que actúan sobre el objeto sumergido. En la parte superior podemos observar la fuerza 1, que es igual a la presión 1 por el área del objeto. Y en la parte inferior se puede observar la fuerza 2, que es igual a la presión 2 ejercida por el fluido, multiplicada por el área de la superficie inferior del objeto. La fuerza 1 se encuentra a una profundidad menor, H1, en comparación a la fuerza 2, H2. La fuerza que observamos como Fb es la fuerza resultante de la suma algebraica de la fuerza 1 más la fuerza 2. Esa fuerza resultante es la que se conoce como fuerza de flotabilidad. Recuerden ustedes que a mayor profundidad es mayor la fuerza ejercida por el fluido sobre el objeto sumergido. En esta diapositiva se puede observar la obtención de la fuerza de flotabilidad o de flotación a partir de la suma algebraica de las fuerzas ejercidas por el fluido sobre el objeto sumergido, que son para este caso F2 y F1. F1, que recuerden ustedes era la fuerza superior, la que se encontraba sobre el objeto sumergido, es igual a la presión ejercida por el fluido por la unidad de área, la cual es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad a la que se encuentre por la misma unidad de área. Para la fuerza 2, que es la que se encontraba en la parte inferior de la tortuga, es igual a la presión ejercida por el agua por el área del objeto sumergido, que depende también de la densidad, la gravedad y la profundidad, que es el valor que varía. Al restar estas fuerzas, se obtiene la fuerza de flotación, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad del fluido, por el volumen del objeto. Finalmente, como la densidad es igual a la masa por la unidad de volumen, se puede cancelar el volumen y obtener finalmente
que la fuerza de flotación es igual a la masa por la gravedad. Lo que quiere decir entonces que la fuerza de flotación es igual al peso del objeto sumergido. Si un objeto presenta un peso igual a la fuerza de flotación, entonces el objeto simplemente flotará. Si el peso del objeto sumergido o que se va a sumergir es mayor a la fuerza de flotación, el objeto simplemente se hundirá. Así, esta diapositiva nos muestra que si el objeto negro es de peso mayor a la fuerza de flotación, irá al fondo del vaso. En cambio, si el objeto blanco presenta un peso menor a la fuerza de flotación, muy seguramente se quedará sumergido, o mejor, flotará. La siguiente diapositiva nos muestra que si el peso del objeto es idéntico a la fuerza de flotación, el objeto se podrá quedar en cualquier lugar dentro del fluido, sea en la mitad, en la profundidad o donde lo coloquemos. En esta diapositiva tenemos al famoso Arquímedes. Arquímedes de Siracusa nació en el año 287 a.C. y murió en el año 212 a.C. Fue un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Hizo aportes en hidrostática, estática, entre otros. Debido a sus investigaciones, crea un principio llamado Principio de Arquímedes. Es una ley física que establece que cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, este experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. La mayoría de las veces se aplica al comportamiento de los objetos en agua y explica por qué los objetos flotan y se hunden y por qué parecen ser más ligeros en este medio. Si se tiene un fluido en un recipiente como en la parte A y se sumerge en un objeto como en la parte B, este experimenta un empuje dado por la fuerza de flotación explicada y desplaza una cantidad de fluido que resulta ser de un volumen igual al del objeto sumergido. Las tres imágenes en conjunto explican el principio de Arquímedes. Arquímedes descubre la relación entre la flotabilidad y el volumen de líquido desplazado por un cuerpo. Esta imagen ilustra cómo Arquímedes descubre su principio. En la época de Arquímedes, un rey tirano le encomendó una corona a Arquímedes para que descubriera si era hecha de oro o si era de otro material, con la única condición de que no la fuera a dañar. Arquímedes, muy preocupado de no dañar dicha corona ni de que lo fueran a matar, tomó un baño. Notó que el nivel del agua subía en la tina cuando entraba y así se dio cuenta de que ese efecto podría usarse para determinar el volumen de la corona. La corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. La densidad de la corona sería menor si otros metales más baratos y menos densos le hubieran sido añadidos. Entonces, Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles, tan emocionado por haber descubierto de qué estaba hecha la corona, gritando «Eureka, Eureka», que significa «lo he encontrado». Así, un objeto totalmente sumergido desplaza siempre un volumen de líquido igual a su propio volumen.